Entonces estamos todos y como estamos un poco atrasados, empecemos de una vez, 11:15. Ese es el tema que me han encargado, gastritis, pero de todos modos, antes de empezar, quería estar seguro de que lo que se ha hecho antes está claro. Freddy, ¿puedes responder esta pregunta? Eh, sí, para mí la respuesta es la E, esófago de Barrett. ¿Podrías explicarme qué cosa es para ti el Barrett? El esófago de Barrett es una metaplasia, es decir, hay una transformación normalmente a nivel del esófago el epitelio es de modo estratificado, pero cuando hay reflujo, debido al reflujo, este epitelio va a cambiar generándose un epitelio más que todo intestinal, ¿no? Que vamos a encontrar. Más que ¿Cuál todo, es, cuál es la preocupación de que uno tenga Barrett? es que generalmente a finales el esófago de Barrett nos predispone a un cáncer, ¿no? Específicamente a un adenocarcinoma. Correcto. Entonces, eso está muy bien y efectivamente, cuando uno ve las complicaciones de la enfermedad por reflujo, una de ellas es el Barrett, ¿no es cierto? Puede también dar úlceras, sangrados, puede estenosarse cuando una úlcera se cicatriza, pero la gran preocupación es el cáncer que se asocia con el Barrett, que es un adenocarcinoma, como bien lo has dicho. Ok, entonces, vamos al tema nuestro, que es de gastritis, y quiero empezar por decirles lo que creo que es más importante. Si se llevan eso a esta clase, para mí es suficiente. Gastritis es un término reservado para patología, histología. Entonces, gases, dolor, ardor, etcétera, eso no es gastritis. Eso nosotros le llamamos dispepsia y hicieron una clase de enfermedades funcionales, dentro de ellas dispepsia. Entonces, mantengamos el término gastritis para hallazgos relevantes histológicos. Y entonces uno debe recordar que el estómago tiene una histología normal y que es diferente en el estómago proximal oxíntico, que es el clásico productor de ácido, de pepsinógeno, de factor intrínseco, etcétera, y el de la histología del área antropilórica, que es más bien productora de células o de productos endocrinos. Entonces, esa histología es normal y uno debe tenerlo en cuenta, ¿verdad?, para poder entender lo que va a pasar. Y si uno ve a un corte histológico, es esto: mucosis y mucosa, separados por una muscular de mucosa, y en la mucosa, las glándulas gástricas. Esto es lo común y lo que debería ser normal y que se puede alterar, y de hecho, se altera prácticamente en 90% de adultos. Y en el Perú probablemente esa sea la cifra. Uno reconoce, ¿sí?, las glándulas con las células y su lámina propia, o sea, el tejido que está en medio de las glándulas. Eso también es importante porque ahí es donde vamos a localizar las células inflamatorias. Pues esto es una recuerdo histológico que es importante, porque si no, uno va a seguir usando el término gastritis cuando alguien se queja de gases. Ahora, en ese estroma es donde está el tejido linfóide. Y ese tejido linfoide está organizado en el epitelio mismo, como linfocitos intraepiteliales, y también en acúmulos más abajo, en la mucosa, que son como nodos linfáticos. ¿Okay? Ahora, ese estómago normal se puede inflamar en dos formas: en forma aguda y en forma crónica. La gastritis aguda usualmente es causada por antiinflamatorios, cuando alguien por accidente o por deseo se toma algo como lejía, ácido o lo que fuera, y también cuando uno consume alcohol. Existe también la posibilidad de que uno pesque a un paciente en el momento en que se ha infectado recién por el Helicobacter pylori, cosa que es bien rara, y eso también podría producir una inflamación aguda. Pero esto no es lo más común. Lo más común lo vamos a ver después con la gastritis crónica. Entonces, cualquiera de estos elementos agresivos de la diapositiva anterior, cualquiera de ellos puede, o de hecho causa, una
secreción de ácido, que puede aumentar un poco, pero sobre todo que se permite su retrodifusión. Es decir, el ácido que uno produce, que debería quedarse en la luz, puede regresar hacia la mucosa. Y uno tiene que entender que la forma en que nosotros funcionamos es con un pH muy ácido en la luz del estómago, pero protegidos por una capa de bicarbonato y moco que el propio estómago secreta. Cerca del epitelio el pH es de 7. Y por lo tanto, cuando esa barrera de defensa se desnaturaliza, por ejemplo, por acción de un aire, entonces cabe la posibilidad de que los iones retrovengan y hagan daño al epitelio. Entonces se interrumpe, digamos, la capa mucosa. Hay también, cuando uno consume AINES, una menor irrigación de toda la mucosa, y finalmente lo que termino es con una inflamación aguda, que histológicamente se ve así. Hay erosiones, hay pérdida de la integridad del epitelio y hay muchas veces pequeños sangrados. Sin embargo, ahí no vamos a ver las típicas células inflamatorias de la cronicidad. Este es un daño muy local, con pérdida de la integridad, con un poquito de sangrado, pero no hay este acúmulo linfoide que se ve en otras patologías crónicas. Entonces, gastritis aguda es un evento importante que muchas veces es causa de sangrado y de hospitalización, pero lo que creo que ustedes en la carrera van a lidiar mucho más es con la situación de una gastritis crónica. Esto lo ve todo el mundo. Lo ven en pacientes, lo ven en familiares que llegan con una biopsia y dicen, bueno, me han encontrado gastritis crónica. Y cuando uno habla de eso, creo que uno debe pensar en 3 entidades, ayudados por el ABC. Hay la gastritis crónica de tipo autoinmune, rara, y evidentemente es de origen inmune. La muy común, la que todos tenemos que conocer, que es la B, asociada a una bacteria, obviamente el Helicobacter pylori, y hablaremos también más adelante de lo que se llama gastritis crónica C. C, que en inglés tiene sentido porque es química, en castellano no tanto, pero para mantener el abecedario lo usamos. ABC. Entonces, si algo tenemos que recordar bien, es la B. Hablemos entonces primero de la A. Como toda entidad autoinmune, de origen no conocido, pero lo que termina ocurriendo es que el cuerpo genera anticuerpos, autoanticuerpos, contra su célula parietal, contra su factor intrínseco que produce la célula parietal. Producto de esto, el epitelio se va inflamando e eventualmente atrofiando. Y los pacientes que tienen gastritis autoinmune tienen una marcada atrofia del epitelio con la presencia de estos autoanticuerpos, que es la forma como uno hace el diagnóstico y que generalmente nace la sospecha de la presencia de anemia megaloblástica, macrocítica y con niveles de vitamina B12 bajos. O sea, uno normalmente empieza la sospecha así. Estos pacientes rara vez vienen a nosotros por síntomas digestivos, vienen generalmente como evaluación de una anemia macrocítica, megaloblástica, con baja vitamina B12. De ahí nace la sospecha. Entonces, la gastritis tipo A es una gastritis que afecta mayormente el cuerpo y fondo, porque los anticuerpos son contra células que están en el cuerpo y fondo. Es decir, las células parietales y su factor intrínseco son de fondo, no de antro, y por lo tanto, este tipo de gastritis es fondo corporal. Se destruyen, repito, las células parietales, uno se queda sin factor intrínseco y desarrolla la anemia perniciosa, y se queda sin acidez, con lo cual puede disminuir también la absorción del hierro a nivel del duodeno, que es facilitada por la acidez, y por lo tanto podemos tener anemia macrocítica megaloblástica, pero también acompañada a veces de anemia ferropentónica. ¿Okay?
Consecuencia de que no tenemos ácido, tenemos un exceso de producción de gastrina. Y la gastrina tiene como función tratar de que el estómago responda a la falta de acidez, como en este caso está inexistente la célula parietal, va a haber una hipergastrinemia con una hipoacidez. Esta es la característica de una gastritis crónica tipo A, autoinmune, fondo corporal, que lleva al desarrollo de anemia, de una anemia en particular que se llama anemia perniciosa. Tratamiento de estos pacientes en realidad es corrigiendo los efectos adversos que da el no tener vitamina B2. Entonces uno tiene un compromiso corporofúngico con una progresiva atrofia de las glándulas y eventual desaparición de la capacidad de producir acidez y factor intrínseco. Visto en la vida real es esto. Las glándulas que deberían profundizarse mucho más comienzan a hacerse muy chiquitas, muy atróficas y carentes de célula parietal. De nuevo, el diagnóstico se hace tomando biopsias, encontrando que hay atrofia y acompañándola de anticuerpos anticélula parietal y anticuerpos antifactor intrínseco. Ahora, pasando a la siguiente, que es la de todos los días, la que ustedes sí tienen que recordar y conocer bien, que es la gastritis crónica tipo B. B de bacteria, y bacteria es el Helicobacter pylori en este caso. Esto es muy común, muy común. Y requiere que uno tenga una correcta interpretación de los resultados de biopsia, para no hacer demasiado y tampoco dejar de hacer cosas. Ok. Cuando uno tiene un examen endoscópico y opta como endoscopista por tomar biopsias, el consejo es que no se tomen todas del mismo sitio y tampoco se tome una o dos. Y tenemos una sistemática de por lo menos 5 biopsias que incluyan el anto y que incluyan el cuerpo o fondo. Y además está recomendado tomar una biopsia de la incisura angular. Pero creo que lo fundamental es que uno tome tanto cuerpo como anto. Recuerden que son dos zonas diferentes dentro de la estructura del estómago. Entonces uno tiene que samplear ambas. ¿Okay? Y entonces comenzamos, o el patólogo comienza a buscar las células inflamatorias. Y cuando hay un aumento de células linfoides, entonces comenzamos a denominar a esto gastritis crónica, que puede ser superficial, solo en la parte muy cercana a la luz, o puede profundizarse. Y esto es lo que es un patólogo. Ver el recuento celular que hay por campo que está examinando. Y cuando este recuento comienza a ser excesivo, entonces nos reportan gastritis crónica. Y acá, bueno, si uno no es patólogo, probablemente le costará, pero aquí hay un exceso de células inflamatorias. Monocitos, linfocitos en exceso. Pues esto, cualquier patólogo lo reporta como una gastritis crónica. Sin embargo, no es suficiente con que en un reporte haya el concepto o el reporte redundando de una inflamación, sino que nos interesan otras dos cosas muy importantes. Una es si hay o no atrofia de la glándula y la otra si hay o no metaplasia en el estómago. Entonces esas dos cosas deben estar reportadas y deben estar reportadas tanto para antro como para cuerpo. Y eso significa que uno debe mandar muestras de antro y de cuerpo. Entonces tenemos la situación de una gastritis crónica por recuento celular
más la necesaria información sobre atrofia glandular y metaplasia intestinal. Y esto se ha organizado en dos sistemas de reporte. Uno se llama OLGA y la A es para gastric atrophy y la otra se llama OLGIN, que es por intestinal metaplasia. Entonces, las dos cosas nos importan. Y se gradúan. Esto no tiene, por supuesto, razón de que ustedes se lo aprendan, ¿no es cierto?, el estadio exacto, pero sí el concepto de que cuando yo recibo una biopsia, espero que un buen informe patológico me diga, ¿hay o no células inflamatorias? ¿Hay o no atrofia? ¿Hay o no metaplasia intestinal? Las tres cosas, y vamos a ver más, pero las tres cosas me son importantes en un reporte histológico de biopsia de estómago. Entonces, debo mandar cuerpo, debo mandar antro, y debo esperar que el patólogo me reporte si hay o no, en este caso, atrofia. Y se gradúa también. Como lo repito, no es mi intención entrar en el detalle de cómo se gradúa, pero sí el concepto que ustedes deben manejar. Y este es el otro reporte importante en una buena biopsia, que es el Operative Link de Gastric Intestinal Metaplasia. Entonces, también yo espero que me informen de cuerpo y de antro si hay o no gastritis crónica, si hay o no atrofia y si hay o no metaplasia intestinal. Esa información es importante para que yo como clínico después decida cuán urgente o no es introducir uno u otro tratamiento en el paciente. Metaplasia intestinal, que debe ser reportada en antro, que debe ser reportada en cuerpo igualmente. Y es más, en cuanto a metaplasia intestinal, introducimos un otro concepto. Hay metaplasia intestinal llamada completa, se está viendo a la izquierda, y la incompleta. La metaplasia intestinal completa la caracteriza la presencia de células intestinales completas, digamos, con borde en cepillo, como está mostrado en el cuadrito del lado izquierdo. La metaplasia intestinal incompleta es aquella que refleja un epitelio intestinal, pero que no muestra un borde en cepillo claro. Ambas son metaplasias intestinales. Sin embargo, la metaplasia intestinal incompleta, la que no tiene borde en cepillo, es la que nos preocupa mucho más. Porque esa metaplasia intestinal es la que suele caminar hacia el otro concepto que yo espero que un patólogo me reporte. Es si hay o no displasia. Displasia, que a su vez se gradúa, es el camino previo a formar una neoplasia. Entonces me interesa que me diga si hay gastritis o no, si hay atrofia o no, si hay reemplazo de esa atrofia por metaplasia, si esa metaplasia intestinal es completa o incompleta, y si es incompleta sobre todo, que me reporte si hay o no displasia, para yo poder hacer mi evaluación global del paciente. Y esto se ha juntado en algo que se llama la progresión de Pelayo Correa, este patólogo colombiano-americano, que fue el que unió, digamos, este rompecabezas, y hoy día entendemos que un paciente con gastritis crónica puede evolucionar hacia la atrofia del estómago, el epitelio gástrico, que esa atrofia puede ir poco a poco reemplazándose por metaplasia intestinal, que eventualmente se podrá desordenar constituyendo displasia para el siguiente paso llamarse neoplasia, en este caso carcinoma, cáncer. Entonces hemos ido viendo, y vamos a seguir viendo en lo que resta de la reunión de hoy, conceptos como normalidad, como atrofia, como hiperplasia, metaplasia, displasia y neoplasia. Es toda esta secuencia que probablemente también se hace importante cuando uno piensa en el esófago de Barrett. Esta secuencia de cambios es evaluada a través de la toma de muestras de biopsia.
Por eso es importante para mí que ustedes recuerden que esto deben verlo como una secuencia de inflamación hacia neoplasia y que los demás pueden ser estadios intermedios. Entonces, siempre en la génesis de cáncer de estómago, siempre nos va a preocupar esta secuencia. Por un lado es preocupante y por otro lado también es bueno en el sentido que uno puede intervenir, porque hasta la displasia severa se considera que los estadios son reversibles si uno encuentra la causa y la maneja. Pero cuando hablamos de gastritis crónica, en Perú al menos, estamos hablando de una gastritis tipo B y asociada a una infección bacteriana que es el Helicobacter pylori. Y uno debe entenderse que esta es una situación de contagio fecal oral, usualmente por agua, por alimentos que no han sido bien lavados y desinfectados, y que esta bacteria, que no es invasiva, pero que hace su daño a través del contacto con el epitelio, la albergamos probablemente en 60, 70 o de repente en zonas hasta el 80% de peruanos adultos. Y entonces, este es el gran responsable de la enorme cantidad de gastritis crónica que nosotros vemos, resistimos. Ahora, cuando uno habla de inflamación del estómago y el Helicobacter pylori y la gastritis, que es su consecuencia, siempre se han asociado con estados de hiperacidez y también de hipoacidez. Y eso siempre genera un poco de, bueno, al inicio, sobre todo de la descripción de esta infección, generó un poco la duda de cómo era posible que una misma bacteria generase dos situaciones contrapuestas, muy poco ácido y mucho ácido. Y la explicación es lo siguiente: cuando uno tiene una infección relativamente temprana, es decir, al inicio de la infección, lo que el Helicobacter pylori hace es afectar mayormente el antro, por eso se llama pylori, por antro pilórico. Cuando esto ocurre, hay una inflamación, hay una destrucción de tejido, como hemos visto, pero particularmente el Helicobacter pylori es capaz de destruir las células D del antro. Ustedes recuerdan su fisiología, estas son productoras de somatostatina, que es el contrapeso del otro producto del antro, que es la gastrina. Por lo tanto, si yo me quedo sin el freno y tengo liberado el acelerador, voy a tener un estado de hipergastrinemia con un fondo perfectamente funcionante y el resultado va a ser que mucha gastrina estimula mucho ácido. Esta situación precoz de hiperacidez es explicada por la destrucción particular de esto. Por lo tanto, una persona joven infectada por el Helicobacter pylori, lo que suele tener es una hipergastrinemia, hiperacidez, y normalmente vemos asociado esto a úlcera duodenal. Conforme pasan los años y a veces décadas, entonces el epitelio se va transformando, se va atrofiando, como hemos visto, y vamos presenciando, atestiguando un cambio en la mucosa gástrica, esto que llamamos metaplasia, y cuando uno sufre de metaplasia intestinal, el epitelio secretor va siendo reemplazado por epitelio no secretor y por lo tanto, con décadas de infección, uno se va quedando sin células parietales por la metaplasia que las ha reemplazado. Y por lo tanto, la infección de largas décadas se asocia ya no con hipercloridria, con hiperacidez, sino con hipocloridria. Y ustedes verán en su clase de cáncer de estómago que cualquier situación que se acompañe de hipocloridria es una situación preocupante pensando en cáncer gástrico. Entonces, lo es en la gastritis crónica tipo A, que hay atrofia y por lo tanto no hay ácido, y lo es en la gastritis crónica tipo B de larga data, donde también nos quedamos sin acidez y donde también nos ponemos
en una situación de riesgo para adenocarcinoma de estómago. Entonces, Helicobacter pylori, a través de la génesis de gastritis crónica, atrofia, metaplasia y hipoacidez, son consideradas parte del camino hacia el cáncer de estómago. Hay una clase específica de eso, pero yo me adelanto a decir porque el vínculo es muy importante. Entender que uno puede empezar con una simple gastritis y con el paso del tiempo terminar con un cáncer del estómago. Más aún si lo acompaña de cofactores, como por ejemplo, comida muy salada, que también es un cocarcinógeno, o una dieta muy baja en cítricos y otros componentes que tienen ácido ascórbico. Entonces, hay otros cofactores, es cierto, pero uno de ellos es la inflamación crónica, primero superficial, después profunda, después atrófica, después metaplásica, eventualmente displásica y neoplásica. Esta secuencia es el objetivo de esta clase, que ustedes se queden con esta idea. Yo puedo empezar con una infección en la niñez, un Helicobacter pylori que al principio parece no causar mucho, en la juventud de repente tiene una úlcera duodenal y hoy día eso tampoco es gran cosa, pero la infección que no se cura, entonces seguirá todo este camino a lo largo de décadas. Entonces, recordando, hemos visto la autoinmune tipo A y la bacteriana Helicobacter pylori tipo B. Una es muy de cuerpo y fondo, es de origen autoinmune, tiene anticuerpos o autoanticuerpos detectables y, y termina con una situación de hipoacidez. La otra empieza por un compromiso antropilórico, con el tiempo se puede hacer pangastrítica, pero aquí no se buscan autoanticuerpos, lo que se busca es la infección bacteriana. Y la bacteria, evidentemente, es el Helicobacter pylori. Okay. Aquí quiero hacer una pausa de 5 minutos. 5 minutos. Vamos a interrumpir la clase por si alguien necesita estos minutos para cualquier cosa, y yo también. Y los dejo con esta imagen para que al regreso alguien me pueda decir qué diagnóstico hace, qué síntomas puede dar y qué tratamiento le propondré. Entonces vamos a hacer, Freddy, delegado, 5 minutos, son 11:42, entonces 11:47 los espero, por favor. Ok, doctor.
5 minutos, estamos. Doctor delegado, ¿estás acá? Jordan Castro, ¿estás con nosotros? Presente, doctor. Jordan, ¿quisieras tú, por favor, interpretar la imagen que he puesto y darnos tu impresión de imagen, los síntomas que prevés que podría tener esta persona y eventualmente qué le propondrías? Claro. Bueno, eh, el diagnóstico por la imagen que se puede ver, observo dos signos. El primer signo sería la dilatación esofágica, que, bueno, indicaría un, un megaesófago, y el segundo signo es el pico de ave, que es estando en el tercio distal. Jordan, perdóname que te quite el mérito, pero eso es lo que la diapositiva dice, ¿no? Ah, No es por ah, restarte mérito, pero... sí, sino es que quería señalar que la presencia de estos dos signos nos indicaría el diagnóstico de una calasia. Ok, eso está mejor, ¿no es cierto? Claro, la conjunción de esas dos cosas, ¿qué otra cosa tiene de característico esto que sugiere una calasia? ¿La ausencia de qué? Ah, la, o sea, eh, bueno, ya. Bueno, en este caso, lo normal sería que haya peristaltismo y que no se quede estancado, en este caso, la sustancia de contraste, ¿no? Y Claro, lo que justamente, suele ocurrir es que tú tienes una obstrucción abajo y ese Bird's Peak en realidad es una estenosis. Entonces lo que vas a tener es un esófago luchando, ¿no? Con peristalsis, por pasar. Pero acá la característica que acompaña a la calasia es la ausencia de peristalsis. ajá, sí. Y también, bueno, en la clínica justamente lo que destaca es la disfagia, ¿no? La disfagia, tanto a sólidos como a líquidos. Eso es lo que Claro, esperaría encontrar en el paciente. correcto. O sea, disfagia de tipo motora, líquidos sólidos, a veces más, a veces menos, intermitente. Y si ese fuese a tu sospecha, con esos síntomas y esta imagen, ¿qué diagnóstico, qué procedimiento diagnóstico le propondrías? Claro, el gol estándar para la calasia sería la manometría. Correcto. Y ahí esperarías encontrar efectivamente una disfunción del esfínter, Ujú. una ausencia de peristalsis, una ausencia de relajación con una presión de esfínter que puede estar normal, un poquito aumentada quizás, pero no hipertenso, ¿no? Simplemente no relaja. ¿Y qué le proponemos Bueno, de como, tratamiento? ¿No? sí, como tratamiento de la calasia, si es que el paciente no tiene un bajo riesgo quirúrgico, entonces eh, se le propondría justamente la cirugía, ¿no? Y dentro de las cirugías tenemos a nivel la cirugía laparoscópica de Heller, creo, en el cual por medios quirúrgicos se trata de dilatar justamente la parte distal para que el alimento pueda pasar al estómago. O Correcto. también, Entonces, cirugía es una opción, bien sea que lo hace el endoscopista o el cirujano, pero cirugía finalmente es cortar el músculo.
Quien lo haga, lo que va a hacer es cortar músculo para que se abra, ¿no? El músculo que no se está relajando. ¿Y hay alguna otra opción de Sí, manejo? también están en el caso que sea un alto riesgo, ¿no? Para que de tratamientos prolongados se aconseja hacer las dilataciones, ¿no? Las dilataciones con vías endoscópicas. Y si ya no funciona, entonces solamente queda darle un tratamiento farmacológico con bloqueadores de calcio y otros que van a tener efectos colaterales. Que no se usa mucho exactamente, primero porque da efecto colateral efectivamente, y segundo porque no funcionan mucho. Así como tampoco, primero tuvimos un gran entusiasmo por la toxina botulínica, que se probó y al principio parecía una esperanza, pero tampoco ha funcionado. Entonces, prácticamente en estos casos, nos manejamos entre dilataciones neumáticas, o sea, un balón, o cirugías endoscópicas, ahora se están popularizando, o tradicionales, ¿no? Por vía laparoscópica. Y la idea es vencer la no relajación del esfínter inferior. Muy bien, te agradezco que participaras y espero que todos tengan el, el recuerdo de esta patología como lo ha demostrado el compañero. Entonces, ahora vamos a ver la segunda parte que es un poco más corta, felizmente. Y quiero hablarles, si hemos hablado en la primera parte de la gastritis aguda, después crónica A y crónica B, toca en este momento hablar un poco de lo que se llama gastritis tipo C, chemical en inglés, pero también se le conoce a veces como gastropatía reactiva. Los reportes que no usan el ABC, ustedes pueden leerlos como gastropatía reactiva, y que una de las características es la que estamos viendo aquí, que es como formación de tirabuzones en las glándulas, que se vuelven como serpiginosas. Entonces, eso es característico de lo que se llama gastropatía reactiva o tipo C, que no se ve en los otros. Causas de esto, reflujo biliar. Hay mucha gente que no tiene reflujo gastroesofágico, sino tiene reflujo duodeno gástrico. O sea, es la bilis la que regresa y también es capaz de inflamar. Y la otra causa común es herpes. Entonces, estas dos cosas las tenemos en cuenta cuando alguien ha tomado biopsias y el patólogo nos reporta una gastritis tipo C o una gastropatía reactiva. Y estamos pensando en eso. Y tiene esta distorsión de las glándulas que hablábamos y tiene otra característica que buscamos también, que es lo que se llama la muscularización de la mucosa. Aparecen como líneas de fibra muscular donde no debería haber. Nosotros tenemos una muscular de mucosa, pero no estas fibras que se meten en las glándulas. Y eso ocurre, y ambas son características, esta distorsión de la glándula con aparición de fibras musculares de gastropatía reactiva, y uno debería volver al paciente y pensar, ok, no está consumiendo algún fármaco que explique esto, y no será que tiene un reflujo duodeno gástrico de origen biliar alcalino, y eso es lo que está inflamado. Quiero hablarles también ahora unos minutos de alguna otra situación que la he incluido en la clase porque es sumamente común, y es el uso de IVPs, que hoy se ha vuelto súper común, y el efecto que puede tener el uso crónico de IVPs sobre la mucosa del estómago. Si ustedes recuerdan este circuito que está puesto acá, que es el circuito normal, nosotros producimos por nuestra célula parietal ácido, y el ácido inhibe la función de la célula G y estimula la función de la célula D, algo que ya hablamos con Helicobacter pylori. Y este circuito, si el ácido es muy poco, entonces se activa la G, se estimula la célula parietal y se produce ácido. Ahora, con demasiada frecuencia, los médicos prescribimos algo para bloquear esto. Y eso tiene consecuencias.
si uno bloquea la bomba de protones con un inhibidor de bomba de protones, el ácido va a caer, va a haber menos acidez y por lo tanto la célula G se va a activar. Cuando uno activa la célula G, le pide a la célula parietal que produzca ácido. Si esta está bloqueada, entonces la consecuencia de esto va a ser que haya una hiperplasia. Es decir, si yo quiero empujar una pared y 10 personas no pueden, llamaré a 10 más y a 10 más a ver si entre 100 o 200 la empujamos. Y eso es lo que ocurre acá. La célula no puede producir ácido, recibe el estímulo, no puede producir ácido, entonces llaman más células. Eso se llama hiperplasia de célula G y de células enterocromafines que terminan con una hiperplasia del tejido propiamente gástrico secretor. Pero es un tejido no funcionante, o sea, es hiperplasia, pero no termina haciendo la función que queríamos. ¿Okay? Además, el hecho de tener gastrinas elevadas también tiene un efecto sobre la actividad motora del estómago. ¿Okay? Ustedes saben que la gastrina es también un promotor del vaciamiento gástrico, es un promotor de la cerrazón del esfínter esofágico. Entonces tenemos todos los efectos derivados de tener una célula parietal bloqueada, un exceso de gastrina y consecuencias en crecimiento tisular y en motilidad. Cuando uno usa en forma crónica IBPs, y esto les repito, es muy común, va a tener todos estos efectos. Y finalmente, eso se puede reflejar en una biopsia, donde el patólogo va a ver hiperplasia de la mucosa, inducida por gastrina, y con su reflejo histológico, y el endoscopista, nosotros, también vamos a ver eso reflejado acá, en algo que se ha venido a llamar pólipos de glándulas fúngicas. Y este es el aspecto que adopta un estómago que ha sido sometido a un tratamiento con IBPs de largo tiempo. Estamos hablando acá de meses y probablemente años. Comienza a tener este efecto, ¿no? Estos pólipos, esta hiperplasia de tejido, es reversible. Cuando uno suspende el uso de IBPs, entonces la hiperplasia del tejido comienza a revertirse y uno puede volver al aspecto normal. ¿Okay? Entonces, tenemos, además de la A, B que habíamos visto en la primera parte, hemos hablado ahora de la química, de la C, la osteopatía reactiva, y hemos hablado de la consecuencia del uso a largo plazo de IBPs sobre la mucosa del estómago, y quisiera también incluir dos palabras respecto a esto. Esto es algo que viene incrementándose en frecuencia y es un hallazgo cada vez más frecuente, que nos reporten en las biopsias de un estómago que uno lo ha visto no muy alterado, la presencia de excesiva cantidad de óxido y que puedan llevar al diagnóstico presuntivo de lo que hoy se llama gastritis crónica eosinofílica y que tiene una base de tipo inmunomediada o alergénica, si uno quiere. Cuando uno encuentra este hallazgo, lo que debería uno buscar es si hay o no alergia alimentaria, empezando por lo que se llaman the Big Eight, los 8 grandes generadores de respuestas inmunoalérgicas en el aparato digestivo, en esófago, en estómago, en intestino, etc. O sea, esto no es exclusivo de estómago, pero se puede ver en estómago. Entonces uno debe ir y repensar si no tendrá alguna reacción adversa a la ingesta de leche y huevos, pescado y mariscos, soya y trigo, nueces y maní, que son los 8 grandes alergenos. No son los únicos, porque hay mucha gente que reacciona, por ejemplo, a colorantes, a preservantes, ¿no?
Pero esos son lo que se llaman los Big Eight despertadores del sistema inmune a nivel digestivo. Y si ustedes ven, hay cosas de uso sumamente común, como por ejemplo huevo y leche, y trigo, que es muy común, están en galletas, en panes, en fideos, en tortas, en todo. Menos común quizás nueces y maní, quizás soya, se usa relativamente menos. Pescado y mariscos, al menos en el Callao, donde yo trabajo, es de todos los días. Entonces uno tiene que pensar frente al reporte de una gastritis o gastroenteritis eosinofílica, debe pensar en alguno de estos y de hecho el manejo de estos pacientes incluye el retiro de todos y la progresiva introducción de uno por uno hasta ver cuál de ellos es el que despierta la reacción eosinofílica en la mujer del estómago. Esto, se imaginarán ustedes, es una cosa bastante larga y tediosa, porque hay que ir tomando biopsias entre cada uno de los alimentos que uno va introduciendo. Eso hace que mucha gente lo encuentre impráctico y muchas veces simplemente dice que quitamos todos, los 8. Muy bien. Entonces, y para terminar, estamos en hora. Quiero repetirles los conceptos que para mí son importantes que ustedes se lleven de esta reunión conmigo. En primer lugar, usen el término gastritis solo para referirse a reportes histológicos. Dispepsia es síntoma. El paciente puede usar el término gastritis, ustedes tienen que traducirlo a dispepsia, si es que estamos hablando de síntomas. Si es ardor, si es dolor, si es llenura, si es náusea, si es pirosis, eso es síntoma. Gastritis, entonces, lo usamos solo cuando hablamos de hallazgos histológicos. Que nosotros tenemos gastritis crónicas A, B, C, bien reconocidas. Yo le he agregado la D y E, porque me parece práctico pensar de que hay drug-related D y que hay eosinophilic gastritis también. Entonces, ayuda un poco a recordar cuáles son las causas por las cuales alguien puede tener un reporte de gastritis crónica. Autoinmune, por Helicobacter pylori, por química que se refiere al reflujo biliar, por fármacos, que son los AINES básicamente, y la consecuencia también crónica del IBP, y por una reacción eosinofílica de tipo inmunomediada alergénica. De todo este abecedario, de lejos, HP y Helicobacter pylori es el más común. Y cuando uno piensa en Helicobacter pylori y piensa en esta sesión que nos ha reunido esta mañana, debe pensar en que la secuencia de esta infección es inflamación, gastritis crónica, progresiva atrofia. La atrofia es reemplazada por metaplasia. La metaplasia puede progresar aún más a displasia. Y la displasia llamada severa se llama también, como sinónimo, cáncer in situ. Y cuando la neoplasia progresa un poco más, entonces se llama cáncer. Pero creo que es importante que nos llevemos la idea de que uno puede empezar en la niñez con una infección, en la juventud con una inflamación y en la adultez tardía con una displasia que conlleve a la génesis del cáncer. Entonces yo creo que si nos quedamos con estas ideas de lo que hemos conversado, yo me siento satisfecho de haber compartido este tiempo con ustedes y por supuesto tenemos algunos minutos todavía para si alguien tuviese alguna pregunta o inquietud y con gusto la podemos tratar de resolver. Si hubiese alguna pregunta, con mucho gusto. Sí. Doctor, muy buenos días. Les pido nada más que me digan su nombre para poder conocer, aunque sea de nombre. Ya. Mi nombre es Alfredo Arias. Tenía una pregunta, doctor, con respecto a la consecuencia del uso crónico de IBPs. Mi pregunta era, en esta manifestación que se da a través de los pólipos que mencionó, también podría dar una clínica, es decir, al momento que se suspende el tratamiento a los pacientes con esta complicación, ¿manifiesta cierta clínica o alguna otra complicación extra?
Cuando uno suspende el tratamiento bruscamente, Claro. si puede haber alguna consecuencia, ¿me preguntas? Ujú. Sí, claro. La tendencia hoy es a que uno nunca suspende el omeprazol que una persona venía usando por años, digamos, de un día para otro. ¿Por qué? Porque muchos de esos pacientes, cuando uno suspende de un día para otro, recuerden, ¿ah? Están con las células bloqueadas tiempo, mucho tiempo, y están con una hiperplasia de células parietales. O sea, tienen una masa secretora de ácido brutal. Si uno bruscamente suspende, lo que el paciente va a decir es: yo de pronto suspendo mi tratamiento, yo lo he puesto en una condición de secreción ácida mayor en el momento que lo desbloquee. Entonces, hoy día hay mucha gente recomendando que, así como cuando uno trata con prednisona o esteroides en general, va, ustedes seguramente lo han escuchado, va bajando las dosis lentamente, poco a poco, que con los IVP se haga algo parecido, para que poco a poco la masa parietal también se vaya volviendo a lo normal. O sea que sí, tu pregunta es oportuna, Alfredo, y la respuesta es: yo prefiero nunca a una persona que ha estado con años de IVP decirle que a partir de mañana, cero IVP. Eso tiene consecuencias eso le llaman rebote de síntomas. Gracias por la pregunta. Si hubiese alguna otra. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Con gusto. Si no, yo sé que esta es una clase en exceso de patología, que no es mi favorito, pero es lo que me asignaron, y ahí estamos. Entonces, si no hubiese preguntas, delegado, Freddy. Doctor, ¿Más? Nada, ¿no es cierto? Okay. Tengo una Espero pregunta. que se haya entendido. Y yo tengo una última pregunta. Doctor, hay una pregunta en el chat. Ya. Bueno, esa pregunta Doctor, tenía, pero en disculpe. realidad ya la han contestado. ¿Y quién ha preguntado por el chat? Doctor, disculpe, mi Marjorie. compañera María le Marjorie. ha preguntado por el chat porque creo que tiene un poquito de problemas. Sí, Ok, tiene problemas. Y dice, Marjorie Hilaria. ¿cómo se manejaría el pólipo si no suspende el tratamiento? No, no hay manera, porque aquí si alguien está imaginándose que vamos a sacar esos pólipos, de ninguna manera, porque pues serán otros, ¿no? Entonces, el tratamiento sí. La idea es suspender o reducir o intercambiar el tratamiento por alguna otra cosa. El problema con los IVPs es que se usan en exceso. Y yo creo que hay enorme cantidad de trabajos que dicen que de 10 indicaciones de IVP, probablemente 2 o 3 de 10 son apropiadas. Todo el resto es inadecuado. Entonces, primero hay que usarlo apropiadamente, ¿no? Y después hay que ver terapias alternativas. Después de todo, por ejemplo, en la indicación reflujo, si uno piensa en reflujo gastroesofágico, yo le preguntase, de hecho te lo pregunto, Marjorie, ¿cuál es la fisiopatología, el problema fisiopatológico con alguien que tiene reflujo? ¿Cuál es para ti? ¿Tiene mucho ácido? ¿Ese es el problema? ¿Producen ácido en exceso? Y si Marjorie no lo puede contestar, se lo pregunto a todos en general. ¿Cuál es el evento fisiopatológico más importante en el reflujo? Doctor, en este caso no sería la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Exacto. Entonces, esa es la respuesta que yo esperaba. Entonces, si uno tiene incompetencia del esfínter, ¿no sería lógico desarrollar algo para el esfínter? Algo que lo cierre. Lo que pasa es que no tenemos eso.
pero la ciencia tendrá pues, que ir buscando eso y no darle un fármaco que no va dirigido a la fisiopatología. Entonces me quedo sin acidez, eso tiene consecuencias, pero no solamente tiene consecuencias con lo que estamos conversando. Cuando alguien le borra el ácido a alguien por largo tiempo, interfiere con la absorción de calcio, de fierro, eh, interfiere con la barrera de defensa que tenemos y por lo tanto son más susceptibles, sobre todo ancianos, a infecciones y diarreas, a neumonías, en fin, a un montón de problemas. Entonces, estarle bloqueando el ácido tampoco es ideal, ¿no? Claro que espero que eso haya contestado a Marta. ¿Alguien más? Doctor, una pregunta. Yo soy García. En una gastritis bacteriana, el tratamiento consistiría en eliminar la bacteria, el Helicobacter. A ver, Víctor, ¿verdad? Víctor. Sí. Sí. En una gastritis crónica, si tiene Helicobacter pylori, el tratamiento es eliminar el Helicobacter pylori. ¿Esa es tu pregunta? Sí. Sí, la respuesta es sí, claro. Claro. El problema, Víctor, y en general al grupo, es que no hay ninguna infección que abarque al 80% de una población que uno piense eliminarla individualmente. Entonces, creo que así como estamos hasta ahora metidos en este problema de la pandemia del COVID, o sea, tiene que ir hacia soluciones más de población. Obviamente, si se pudiese tener una vacuna o una infección que afecta al 80% de la población, deberíamos vacunar. Si no se puede eso, entonces deberíamos eliminar al Helicobacter por vía de salubridad. Agua, alimentos, redes de agua y desagüe, etc. No estamos hablando de una infección de transmisión fecal-oral que afecta a un montón de la población y que de ninguna manera la solución final puede ser ir tratando uno a uno. Porque además existe reinfección. Entonces yo mato el Helicobacter hoy y dentro de 2 años lo tengo de nuevo. Pero ahora, si tu pregunta va al caso individual, yo tengo a alguien que tiene, de hecho, consulta, endoscopía, biopsia, si tiene Helicobacter pylori y tiene gastritis crónica, lo trato. Si tiene atrofia, lo trato con mayor razón. Si tiene atrofia y metaplasia, mayor razón. Si tiene atrofia, metaplasia y displasia, lo trato urgentemente porque está siguiendo el camino malo, ¿no? O sea que sí. Y trato el Helicobacter. La gastritis resolverá conforme elimine la bacteria. Está bien, muchas gracias, doctor. Doctor, me presento. Soy Renato. Mi pregunta es cuando se da el tratamiento antibiótico contra el Helicobacter, ¿en cuánto tiempo tarda en desaparecer los síntomas en el paciente? La pregunta es buena, no tanto por lo que has preguntado, creo, sino porque me obliga a volver a decir, una cosa es tener infección, gastritis, y otra cosa es tener síntomas. No van de la mano. O sea, hay mucha gente, si yo pudiese hacerle a ustedes 25 alumnos endoscopía y biopsia a todos, probablemente encontraría que una buena cantidad de ustedes que no tienen síntomas tienen Helicobacter pylori. Entonces, y viceversa, ¿no? Hay gente que tiene muchos síntomas y no tiene Helicobacter pylori. Entonces, síntomas, yo nunca aseguro que le voy a quitar al paciente, porque la mayoría de síntomas tienen que ver con funcionalidad, no con la infección, ni con la gastritis. ¿Me entiendes? O sea, son dos cosas que coexisten a veces, pero las más de las veces no tienen que ver. O sea, alguien puede venir a mi consultorio y decirme, yo tengo muchos gases, tengo mucho ardor, le hago una endoscopía, endoscópicamente no le encuentro mayor cosa, le tomo biopsias y tiene lo que hemos conversado hoy. Yo le puedo decir, yo le voy a tratar esa infección que está produciendo inflamación, metaplasia, le vamos a cortar un poco el camino malo hacia el cáncer de estómago
pero de ninguna manera le garantizo que los síntomas se vayan, porque síntomas y hallazgos no van necesariamente juntos, siempre. En algunos pacientes sí, pero no siempre. Ah, ok, doctor, gracias. Ok, gracias a ti. Muy bien, entonces creo que es el momento de cerrar y despedirnos. La verdad que me da mucho gusto haber compartido la mañana con ustedes, me da mucha pena que sea de esta forma virtual, pero yo estoy seguro que Dios mediante, vacuna mediante, en el año 22 podamos retomar todo, ustedes y yo, la actividad normal, y de repente algún día encontrarnos aquí en San Fernando. Muy bien, buenas tardes y gracias. Y gracias al delegado por la coordinación en especial. Muchas gracias, doctor.